Si te dijeran que ahora ya no tienes que trabajar 5 días a la semana, sino que tienes que trabajar 4 días a la semana solamente, y ya no vas a trabajar 40 horas, sino que vas a trabajar 32 horas solamente, ¿qué pensarías? Hay veces, muchas veces, que las personas ven noticias o ven propuestas como esta y piensan, celebran y simplemente no le dan un pensamiento un poco más profundo a qué significa y qué consecuencias reales puede traer una propuesta como esta. Hoy quiero que hablemos de la propuesta del trabajar solamente 4 días a la semana y qué consecuencias negativas yo veo que puede traer a la sociedad y al mundo como tal. Voy a darte dos cosas o los dos problemas más grandes que yo veo. Quiero saber tu opinión sobre este tema. Me llamo Andrew Pixie, soy un inversionista y dueño de múltiples negocios aquí en Las Vegas. Quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que comentes sobre este tema o sobre cualquier tema que te gustaría que revisara en el canal. Pero sobre todo, quiero que le des like a este video si te gustó el tema y si no te gustó, también quiero que le des like. Antes de entrar en la información del video de hoy, quiero darte un poco de contexto sobre este tema para que tengas más información a la hora de tomar una decisión o formar una opinión. Típicamente, cuando tú tienes un trabajo, vas a ese trabajo 5 días a la semana, que conforman 40 horas laborales, y tienes 2 días que te dan off. Estos días pueden ser utilizados como tú quieras, pueden ser para simplemente descansar de los días del trabajo, pueden ser para pasar tiempo con las personas que amas, tomar un viaje corto o para lo que sea que tú decidas hacer con esos 2 días fuera del trabajo. Este mecanismo, este sistema de los 5 días laborales y los 2 días off ha sido implementado por años, siglos. ¿Por qué? Te vamos a dar todas las razones más adelante para que tú formes tu propia opinión, pero simplemente ten en mente que este nuevo concepto que están introduciendo o tratando de poner activo indica que quieren 3 días off y 4 días laborales, lo cual va a hacer que se reduzcan las horas a 32 horas en vez de 40 horas típicamente. ¿Qué pasa con esto? Que quiero que te empieces a hacer preguntas como: ¿es esto saludable? ¿Esto hace que las personas vivan más o vivan menos? ¿Esto es bueno para la economía? ¿Es bueno para la empresa para la que tú trabajas? Y todas esas demás cosas que vamos a estar revisando hoy con estadísticas, con números y con pruebas, porque quiero que tú formes tu propia opinión después de que yo te dé la información. Estados Unidos, que por cierto tiene la economía más fuerte en todo el mundo, la persona promedio trabaja 40 horas. En Austria, la persona promedio trabaja 33 horas. En Alemania, la persona promedio trabaja 29 horas. Y en Holanda, la persona promedio solamente trabaja 24 horas a la semana. Ahora, quiero que veas simplemente la conexión y la relación en el hecho de que las economías o los países que tienen economías más débiles, las personas trabajan menos horas a la semana. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiero que simplemente vayas acumulando información a través de este video, formes tu propia opinión para que sepas o te preguntes, ¿realmente esto es algo bueno? Porque la mayoría de las personas se emocionan, pero simplemente no entienden que exactamente lo que te acabo de decir es cierto. Que cuando las personas trabajan menos, que cuando las personas están menos tiempo creando, llevando su labor a compañías, la economía simplemente va a ser más débil. Y no estamos hablando de países pequeños sin población, estamos hablando de Alemania, de Holanda, de Austria, países con millones de personas. Así que te invito a que antes de emocionarte, porque lo primero que la persona promedio piensa cuando ve este tipo de noticias o este tipo de propuestas es: wow, me van a pagar exactamente la misma cantidad de dinero por trabajar menos. Es que te invito a que empieces a pensar un poquito más profundo y entiendas que lo primero que va a causar esto es que el mercado laboral, que ya está corto de personal, se va a reducir automáticamente por 20%. ¿Por qué 20%? Porque la compañía va a estar generando los productos que tú generas, sea comida, productos de tecnología, sea lo que sea que tu compañía produzca, va a tener automáticamente una reducción del 20% de su habilidad de hacer los productos que ellos generan. Entonces te invito a que tomes un paso más adelante y simplemente te pongas del lado de la compañía, te pongas del lado de la economía y entiendas que ya la mayoría de las compañías necesitan más personal y estamos con esta propuesta simplemente diciendo: vamos a cortarlo más. Ahora, volviendo a los porcentajes, estamos hablando de que una compañía te puede elegir cortar tu pago por 20% porque estás trabajando el 20% menos.
pero lo que va a terminar pasando es que sus empleados no van a poder pagar su renta y sus gastos mensuales como normalmente lo hacían, porque ahora ganan 20% menos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que pagarte el 100% de lo que estaban pagándote anteriormente, pero solamente están produciendo el 80% de los productos que producían anteriormente con tus extra 8 horas todas las semanas. ¿Qué va a pasar con esto? Que simplemente económicamente es imposible que puedan mantener sus productos en el mismo precio. Todas las compañías, al producir 80% de los productos y mantener los gastos al 100%, van a tener que incrementar sus precios. ¿Quién va a terminar pagando los precios más altos que las compañías van a verse forzadas a tener? Tú como cliente, porque no solamente va a ser tu compañía, va a ser todas las compañías, sea en el supermercado, sea en la comida, sea en el entretenimiento, sea en la tecnología, sea en una luz de un estudio, sea en donde sea que tú trabajes y tú gastes tu dinero, todo va a pasarse hacia ti como el consumidor, simplemente porque cuando lo viste en las noticias, cuando te pusieron una propuesta de que te fueses de trabajar 40 horas a 32 horas, te emocionaste por trabajar menos. ¿Tú crees que vale la pena que todo suba 20%, que todo cueste muchísimo más, solamente por trabajar un día menos a la semana? Otra cosa que debes considerar cuando te emociones con este tema es el hecho de que en las compañías todo depende de qué etapa tú te encuentres si tú tienes un negocio. Pero una cosa que te puedo decir es que cuando yo comencé mi compañía de seguros, si yo hubiese decidido que yo iba a trabajar solamente 4 días a la semana y no 7 como comencé, y no hubiese contratado personas por 5 días como normalmente se hace, sino por 4, mi compañía jamás se hubiese levantado. La compañía promedio no se hubiese levantado o no se levantaría si las personas están simplemente trabajando 4 días a la semana. ¿Por qué? Porque en el principio, en las etapas iniciales, las compañías necesitan mucho trabajo, necesitan mucho esfuerzo, necesitan mucho enfoque. Y si tú me reduces mi personal 8 horas y tengo 10 empleados, son 80 horas que me estás quitando para mi éxito inicial de mi compañía. Cuando realmente nos ponemos a analizarlo y lo pensamos, nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas y después lo ponemos en actividades extracurriculares, lo metemos en deportes, lo metemos en todo eso, porque entendemos como personas que si tuviesen mucho tiempo libre, se volvería destructivo. ¿Qué pasa? Que eso sería como agarrar ahorita mismo y decir: ahora los niños no van a ir a la escuela de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde como típicamente es, sino que solamente van a ir los lunes, los jueves y los viernes, y no de 7 a 2, sino de 7 a 11. ¿Qué crees tú que harían con ese tanto tiempo extra que van a tener libre esos niños? Ahí es donde empiezan a pasar problemas de alcohol, las drogas y muchos problemas que hoy tenemos, incluso cuando los tenemos ocupados todo el día. Imagínate que tuvieran tanto tiempo libre en sus manos. Imagínate que tuvieran tanta libertad y tantas opciones de hacer tantas cosas. Porque déjame decirte una cosa. Esta propuesta de trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y de mantenerlos más libres y más permisivos y todo eso, simplemente va a traer exactamente las mismas consecuencias. La última cosa que quiero traerte para que lo pienses es que estadísticamente la persona que se retira de su trabajo y no hace nada a los 55 años es 37% más propenso a morirse antes que la persona que se retira a los 65. Y hay un 89% de probabilidad de que la persona que se retira a los 55 se muera dentro de los primeros 10 años de su retiro. Y solamente un 41% de probabilidad de que la persona que se retira a los 65 se muera dentro de los primeros 10 años. Piénsalo por un segundo. 89% si te retiras a los 55, o sea, te vas a morir estadísticamente 80% antes de que tengas 65 y solamente 40% si se retiran a los 65. O sea, puedes vivir hasta los 75. Y hay un 40% de que te mueras, pero hay un 60% que vivas más allá de los 65. Entonces piénsalo por un segundo, porque al final del día yo simplemente pienso que estos números son porque el ser humano tiene que sentirse o quiere sentirse como que está haciendo un impacto positivo y que es útil para el mundo. Y simplemente cuando trabajas menos o no quieres trabajar, pierde sentido tu vida porque no sientes que estás haciendo nada para el mundo. Con todo eso dicho, simplemente quiero cerrar con el hecho de que si tú quieres hacer cosas grandes, si tienes sueños grandes, si tienes aspiraciones grandes y si quieres lograr cosas
inmensas y hacer una cantidad de dinero que nunca habías soñado antes, necesitas trabajar no 4, no 5, 6 o 7 días a la semana. Porque las cosas grandes, los negocios, las compañías, se construyen con esfuerzo. Con esto dicho, como siempre, vayan a mi Instagram, mándenme un mensaje, comenten en este video qué les pareció el tema, qué quieren que revise en el futuro. Y como siempre, hasta la próxima.